El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza, y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. ¿Qué nos produce miedo? La variedad de estímulos que genera esta emoción en nosotros son tan enteros, tan extensos, que se nos hace imposible enumerarlos. Cualquier cosa puede provocar miedo en una determinada persona. Punto es la reacción que se produce ante un peligro inminente. El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Ya sea que te lleve a comprar un arma o un gel antibacterial para manos, el miedo dirige gran parte de la conducta humana. Y no es solo el miedo al daño físico lo que nos hace querer escondernos debajo de nuestras cobijas. Los miedos a la intimidad y el rechazo, por ejemplo, dan forma a muchas de nuestras interacciones sociales. El problema surge cuando no podemos controlar el miedo, el cual nos era muy útil cuando vivíamos en cuevas, bajo la amenaza constante de animales depredadores. Sin embargo, en la vida moderna a menudo puede obstaculizar nuestro camino. Básicamente enloquecemos preocupándonos por las cosas porque tenemos demasiado tiempo y pocas amenazas reales a nuestra supervivencia, por lo que el miedo se expresa de estas formas muy extrañas y mal adaptadas. Activar conscientemente la parte más mesurada y analítica de tu cerebro es la clave para controlar la ansiedad y el miedo desmedidos. Sin embargo, hacer esto no es tan fácil en una época en la que las redes sociales y las noticias nos enteran de cualquier desastre real o potencial en cualquier parte del mundo y además lo hacen en un ciclo repetitivo. Es aún más difícil si estás muy estresado o si hay inestabilidad en casa o el trabajo. Para tu mente primitiva, es como si hubiera tigres y leones acechando en cada esquina. Por lo tanto, permanecemos en un estado de hipervigilancia preocupada, el cual puede contribuir a problemas como la ansiedad social, la hipocondría, el trastorno por estrés postraumático, el insomnio y todo tipo de fobias. También tiene un papel en la intolerancia racial y religiosa, pues la gente miedosa tiende más a aferrarse a lo conocido y denigrar lo desconocido. En muchos de los casos, tenemos miedo, pero no sabemos a qué es lo que nos genera ansiedad, esta palabra tan escuchada en estos tiempos, pero que no sabemos qué es y qué la genera. Podemos tener miedo a la muerte, o a la muerte de un familiar que tiene una enfermedad grave, miedo a tomar una decisión importante que puede cambiar nuestra vida, miedo a la religión, o a no acatar una religión, es decir, al castigo divino, miedo a nuestra pareja, al engaño, miedo a los extraños, miedo a salir a la calle. Nuestro miedo puede venir de cualquier parte, pero lo importante en primer lugar es identificarlo. Es primordial conocer el origen de nuestro miedo, por lo tanto, debemos en primer lugar, estar relajados, en un lugar silencioso y examinar detalladamente a qué le tenemos miedo. En primer lugar, será difícil lograr calmarnos y descubrir el origen de nuestro miedo. Entre más nos adentramos al origen de nuestro miedo, este miedo nos intenta alejar, pensar en otra cosa, huir de estos sentimientos de angustia y desesperación que nos genera el miedo. Debemos dar nuestro mejor esfuerzo y vencer estos sentimientos, encontrando así el verdadero origen del miedo o miedos que nos aquejan. En caso de no poder lograr encontrar por sí mismos el origen de nuestro miedo, podemos apoyarnos en un familiar o amigo de confianza para que éste, siendo externo a nuestros sentimientos, nos ayude a vislumbrar de mejor manera y encontrar este origen. Todos en algún momento hemos buscado ayuda profesional para resolver los problemas que las abruman. En otros tiempos, quizás habrían acudido a la consulta de un psicólogo, un psiquiatra, un asistente social, un consejero matrimonial o incluso a la del médico de cabecera para dar con el tratamiento que les curaría su enfermedad mental. O quizás habrían consultado sus dudas con un guía espiritual o recurrido a la religión en busca de orientación e instrucción moral.
y puede que a algunos les diera buen resultado. Ahora bien, también cabe que tuvieran que soportar largas conversaciones sobre su infancia, detallados análisis de sus pautas de comportamiento, recetas de antidepresivos o peroratas sobre la naturaleza pecaminosa del ser humano y el infinito perdón de Dios, sin que ninguno de estos trances llegara al meollo de su lucha interior. Asimismo, es probable que emprendieran una prolongada terapia, sin fecha de finalización, centrada en el diagnóstico de una enfermedad como si se tratara de un tumor que es preciso extirpar o de un síntoma que pudiera controlarse con medicamentos. Sin embargo, en este video, planteamos otra opción para las personas que se muestran insatisfechas o contrarias a las terapias psiquiátricas y psicológicas. El asesoramiento filosófico. La filosofía abarca la lógica, la ética, los valores, los significados, la racionalidad, la toma de decisiones en situaciones conflictivas o arriesgadas, en suma, toda la inmensa complejidad que caracteriza la vida humana. Las personas que se enfrentan a dichas situaciones necesitan términos suficientemente profundos y amplios para exponer sus inquietudes, sirviéndose de sus respectivas filosofías de la vida, a veces valiéndose de los grandes pensadores del pasado, logran construir un marco de referencia que les permite arrastrar cualquier situación y pasar a la siguiente con fundamentos más sólidos y con una mayor entereza espiritual o filosófica. Lo que necesitan es diálogo, no un diagnóstico. Usted puede aplicar este proceso a su propia vida. Puede trabajar por su cuenta, aunque suele resultar útil contar con un interlocutor con quien contrastar pareceres para asegurarse de no pasar por alto ningún aspecto y evitar que la racionalización prevalezca sobre la racionalidad. Todo el mundo tiene una filosofía de la vida, pero pocos de nosotros gozamos del privilegio o el tiempo libre necesario para sentarnos a esclarecer sutilezas. Tendemos a irlo haciendo sobre la marcha. La experiencia es una gran maestra, pero también precisamos reflexionar sobre nuestras experiencias. Necesitamos pensar con una postura crítica, buscando pautas de conducta y situándolo todo en el contexto general para abrirnos camino en la vida. Comprender nuestra propia filosofía puede ayudarnos a evitar, resolver o abordar muchos problemas. Nuestra filosofía también puede ser el origen de los problemas que padecemos, de modo que debemos evaluar las ideas que sostenemos para modelar un punto de vista que obre a favor nuestro, no en contra. Usted es capaz de cambiar sus creencias para resolver un problema. Pese a la fama que ostenta, la filosofía no tiene por qué resultar intimidante, aburrida o incomprensible. Gran parte de lo que se ha escrito sobre el tema a lo largo de los años sin duda encaja en una o más de estas categorías, pero en el fondo, la filosofía investiga las cuestiones que todos nos preguntamos. ¿Qué es una buena vida? ¿Qué es el bien? ¿En qué consiste la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué debería obrar correctamente? ¿Qué significa obrar correctamente? No son preguntas fáciles, y sus respuestas tampoco lo son, de lo contrario no seguiríamos dándoles vueltas una y otra vez. Dos personas distintas nunca llegarán automáticamente a las mismas respuestas. No obstante, todos contamos con un conjunto de principios como punto de partida, tanto si somos conscientes de ellos y podemos enumerarlos como si no. Por lo tanto, la primera pregunta a fin de encontrar el origen del miedo es, ¿qué nos da miedo? Muchos lo tendrán claro desde el principio, muchos no lo saben, pero poco a poco lo irán descubriendo. Será un proceso difícil pero inaplazable, ya que nos permite identificar el problema. Tomaremos como ejemplo la siguiente situación. Pedro es alguien que le tiene miedo a relacionarse con los demás, es tímido, poco sociable, no le gusta estar en reuniones, ni conocer nuevas personas, tampoco salir mucho. El paso siguiente es identificar las actitudes que tomamos frente al miedo que tenemos. En este caso, aparte de las anteriores, Pedro descubre su miedo al contacto con las demás personas, a relacionarse con los demás y al encontrarse en contacto y la necesidad de interactuar con otras personas, él se tensa, empieza a sentirse mal, a bloquearse, a guardar silencio y en muchas ocasiones actúa con un miedo irracional que solo le deja dos opciones: huir o atacar.
por lo tanto huye del lugar o ataca, es decir, se empieza a enojar con su contraparte y toma una actitud hostil hacia la misma, pero jamás en contra de la razón de su miedo. Un caso similar es el de Mark Twain, quien era casi tan famoso por su temperamento vehemente como por sus logros literarios. Costaba poco provocarle, y puede estar seguro de que su ira era fulminante. Cuando se ofendía, su opción de réplica era escribir una carta mordaz. Pero entonces siempre guardaba la carta en el abrigo durante 3 días. Si pasados 3 días seguía enojado, la echaba al correo. Con frecuencia apuesto a que Twain utilizaba esas cartas para definir el problema, expresar sus emociones como la cólera, en esencia, y analizar sus opciones, algunas de las cuales con toda certeza eran maravillosamente gráficas. Sin embargo, su postura contemplativa consistía en practicar las virtudes de la paciencia, la imparcialidad, la reflexión y la voluntad de cambio. Con lo conocida que era la fogosidad de Twain, no habría podido mostrar el comedimiento del que hacía gala si no hubiese mostrado una disposición favorable hacia estas virtudes. Tanto si enviaba la carta por correo como si no, utilizaba ambas cosas, la carta y la tregua de 3 días, para recobrar el equilibrio. En el caso de Pedro, y en cualesquiera que sean nuestros miedos, siempre es una buena opción definir el problema y analizar nuestras opciones, claro eso sí, ya calmados y en estado de tranquilidad. Twain se hacía eco de la idea según la cual la mejor forma de proceder es la que le deja a uno libre de culpa y remordimientos, idea que podemos tomar en nuestra vida. Al aguardar 3 días antes de decidir con más serenidad lo que debía hacer con la carta, podía estar seguro de encontrar ese camino. No caiga en el error de dar por supuesto que no halló ningún obstáculo en su camino solo porque la crónica de estos hechos no nos hable de sangre, sudor y lágrimas. Las personas que desean realizar un esfuerzo para filosofar sobre cualquier cosa a la que se enfrenten pueden encontrar disposiciones provechosas y alcanzar cierto grado de equilibrio. No se trata forzosamente de un remedio rápido, aunque puedo asegurarle que llevar a cabo el trabajo y obtener el resultado es mejor que todas las demás alternativas como la cólera, culpa, escapismo, dependencia, hacerse la víctima, martirio, pleitos, etc., puestas juntas tal vez no lo lograron a la primera oportunidad, ni a la segunda. Esto es un proceso que si se sigue constante en él, se encontrarán buenos frutos. Al analizar de esta manera nuestro miedo, poco a poco lo iremos reconociendo, determinando sus causas, las conductas que tomamos cuando lo sentimos y nuestro actuar erróneo, el cual poco a poco irá cambiando de manera adecuada con la práctica. Debemos reconocer que la mayoría de nuestros miedos son irracionales y nos llevan a actuar de la manera equivocada, al igual que hay miedos que son buenos y nos mantienen a salvo. Esa es la gran labor a seguir, identificar cuáles son buenos y cuáles malos y así actuar consecuentemente. Sé que es un tema muy amplio el cual hemos tocado muy superficialmente, pero es necesario ampliarlo, lo cual realizaré en próximos videos. Pero es buen inicio para empezar a sanarnos y mejorar nuestro accionar. No empecemos por conocernos a nosotros mismos, luego nuestros miedos, después a reconocer nuestras actitudes cuando sentimos miedo y si podemos escribirlas en el instante, si no podemos escribirlas posteriormente, luego de unos días, ya más calmados, leeremos y evaluar lo que escribimos. Si aún nos parece razonable lo que escribimos, sabemos que está bien y podemos actuar de esa manera. Si no nos parece razonable, debemos establecer qué acciones debimos tomar y así tomarlas cuando la situación se presente de nuevo. Es un trabajo arduo y difícil, sobre todo la implementación de las nuevas acciones, pero practicando y trabajando en ello, poco a poco lo lograremos, venciendo así nuestros miedos irracionales, porque ya tenemos una ruta para actuar cuando se presenten. Es necesario recordar que la sanación viene de nosotros mismos, pero siempre la hemos buscado en el exterior. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.